expedición Donostia-Bukrora ha completado 3 etapas en su periplo por Etiopía. Todos los días comienzan el día con la misma rutina: desayunar, poner a punto las bicicletas y cargar en el autobús el equipaje. Los deportistas recorren una media de 90 kilómetros al día, subiendo y bajando cuestas, cada uno a su ritmo. La mayor dificultad a la que se enfrentaron los ciclistas los primeros días fue adaptarse a la altura. El Tour Solidario discurre a más de 2.300 metros de altitud. Durante el desarrollo de la etapa se realizan 2 paradas de avituallamiento. El menú lo elige el cocinero en la expedición: agua, Coca-Colas, plátanos, barritas energéticas, bocadillos de jamón y, el día que se estira, incluso chistorra. Cuando los ciclistas atraviesan los pueblos, los niños salen a saludar a la carretera, chocando las manos de los ciclistas. Los etíopes son gente muy amable y solidaria. En una de las etapas, el ciclista David Juan Martiñena pinchó la rueda 3 veces, se quedó sin recambio y un camionero le recogió amablemente y le acercó al pueblo más cercano, sin pedir nada a cambio.